Hola, soy Jesús Martínez, estudiante de Ciencias Políticas, y en el presente trabajo trataré de abordar el referéndum constitucional que se celebró en Italia el pasado septiembre de 2020. En primer lugar, cabe plantearse qué es un sistema electoral. Se trata del conjunto de reglas, normas y mecanismos a través de los cuales los votos se transforman en escaños. Tradicionalmente, la literatura ha distinguido dos tipos de sistema. Por un lado, el sistema proporcional, que consiste en repartir el número de representantes en función de los votos obtenidos proporcionalmente a través de fórmulas matemáticas, como la quotare, Sainte-Laguerre o D'Hondt. Por otro lado, el sistema mayoritario se rige por el principio First Past the Post, que consiste en que aquel que gana obtiene directamente el escaño independientemente del resultado del resto de opciones. Entonces, ¿cuál es el modelo existente en Italia? Italia cuenta con un bicameralismo mixto en el que el 61% de los representantes en la Cámara y en el Senado son elegidos de manera proporcional a través de listas de competencia, y el 37% de ambas cámaras es elegido por sistema mayoritario a través de un modelo uninominal a una sola vuelta. Este sistema fue diseñado en 2017 por Ettore Rosatto, de ahí que popularmente se ha conocido como Rosatellum. Antes de entrar en materia con el asunto de la reforma, se hace imprescindible abordar brevemente la caótica historia reciente del país desde un punto de vista político. En 1948, tras la caída de Mussolini, se instaló en Italia una república democrática, en la que la democracia cristiana se impuso como partido predominante. Sin embargo, la sucesión de gobiernos cada vez más débiles y el colapso de los partidos tradicionales dio lugar en 1992 a lo que periodísticamente se ha denominado el fin de la Primera República Italiana y el inicio de la Segunda. En este último periodo se han sucedido hasta 4 leyes electorales: la Ley Mattarella en 1993, que fue reformada en 2005 por la Ley Calderoli o Porcellum, el Italicum en 2015, una reforma que solo afectó a la Cámara de Diputados, y finalmente en 2019-7 el ya mencionado Rosatellum, que implementa este sistema mixto. Las consecuencias de todo esto han sido casi 70 gobiernos en toda la historia democrática italiana, muchos de ellos con una duración de pocos meses, y 6 leyes electorales, algunas de ellas tildadas de inconstitucionales. Así, en 2018, el Movimiento 5 Estrellas triunfó en las elecciones y en 2019 el gobierno, conformado por este y el Partido Democrático, propusieron la reducción de 630 a 400 diputados y de 315 a 200 senadores, anunciando la convocatoria de un referéndum. Ya en 2016, el primer ministro Matteo Renzi, del Partido Democrático, trató de implementar una reforma más ambiciosa que reducía el poder del Senado, pero que fue rechazada en referéndum, lo que le hizo dimitir. ¿Cómo la reducción del número de diputados y senadores se convirtió en un problema político? En 2009, el humorista Beppe Grillo fundó el Movimiento 5 Estrellas, un nuevo partido atrapalotodo que, abanderando la desafección ciudadana y el enfado por los escándalos de corrupción, defendía una reforma radical del sistema político e institucional italiano, apostando por la democracia directa, la digitalización y el ecologismo. Este nuevo partido de corte transversal logró imponerse en el año 2018, con un 33% de los votos en las elecciones. Ya en 2007, este humorista convocó grandes manifestaciones en toda Italia, conocidas como l'U-V-Day, en las que se exigía una reforma electoral para reducir los costes políticos e impedir la reelección de cargos corruptos, bajo el lema Parlamento Pulito o Parlamento Limpio. Pronto, la reforma del sistema electoral para la reducción de parlamentarios se convirtió en una de las banderas del Movimiento 5 Estrellas, porque además contaba con los 5 elementos clave que ha de tener un asunto para convertirse en un problema social. En primer lugar, la ambigüedad del asunto, que facilitó que más gente prestase atención; también un alto grado de relevancia social, ya que afecta a toda la ciudadanía al tratarse del sistema electoral; un alto grado también de relevancia temporal, pues los efectos son de largo plazo; un bajo nivel de complejidad, ya que la facilidad retórica con la que se comprende y se trata este asunto permite que un mayor número de ciudadanos lo asuman como problema; y por último, la inexistencia de precedentes históricos, ya que, aunque anteriormente se habían propuesto reformas similares, nunca antes se había apostado por un recorte tan drástico desde una retórica muy crítica con el establishment.
y es que el Movimiento 5 Estrellas supo hacer de un asunto que preocupaba a los ciudadanos como la corrupción y el despilfarro un problema, definiendo las causas y culpando al establishment por su inacción. Así, según el modelo de Anthony Downs sobre la entrada de un problema en la agenda pública, podemos distinguir la fase preproblemática antes de 2009, mientras los partidos anteriores se turnaban en el gobierno con la constante aparición de escándalos de corrupción. A partir de 2009 se activa lo que Downs denomina como entusiasmo eufórico, en un primer momento con el hartazgo de la ciudadanía con la clase política y posteriormente con el nacimiento del Movimiento 5 Estrellas, que abanderaba la lucha contra la corrupción y el despilfarro. El asunto del recorte de parlamentarios comienza a cobrar fuerza entre los medios de comunicación y el discurso del Movimiento 5 Estrellas gana seguidores por todo el país, lo que le concedería la victoria de 2018. En 2019, cuando el Movimiento 5 Estrellas accede a las instituciones y propone la reforma, se produce así la realización del coste, convocando un referéndum para marzo de 2020. Sin embargo, y pese a no haberse completado la realización total del coste, comienza a producirse un declive gradual de la atención de este asunto en la agenda pública, debido a la pandemia por COVID-19, que obligó a posponer el referéndum hasta septiembre de ese mismo año. Finalmente, tuvo una muy escasa participación, de apenas el 51%. Observamos así que el problema de los altos gastos políticos entran en la agenda pública por iniciativa externa, a través de las reivindicaciones populares del Movimiento 5 Estrellas, pero se introducen en la agenda política por la movilización interna del partido una vez que éste llega al gobierno. ¿Cuáles fueron los posicionamientos de los diferentes agentes políticos? Aunque este tema en primer momento suscitó una gran polémica, pronto los principales partidos del país se alinearon con el sí al recorte del número de diputados. Como es lógico, el Movimiento 5 Estrellas fue el partido que más apostó por la campaña del sí, apoyándose en que Italia tenía un número de representantes en comparación con su población desproporcionado, si miramos los datos de Europa, y además centró mucho su discurso en el significativo ahorro que esta reducción supondría. Por otro lado, el partido ultraderechista Liga de Matteo Salvini esgrimió que dicha iniciativa supondría una mayor agilidad y eficacia en el trabajo parlamentario. El Partido Democrático, de centro-izquierda, finalmente apoyó esta reforma, alejándose del argumento del ahorro y defendiendo que este recorte supondría el inicio de una serie de nuevas reformas. Por último, el partido Hermanos de Italia, liderados por la actual primera ministra Giorgia Meloni, de ultraderecha, defendió que esta propuesta era necesaria pero no suficiente para reducir la distancia entre italianos y gobierno. Como en cualquier dilema político, los símbolos juegan un papel fundamental. El Movimiento 5 Estrellas capitalizó la defensa del sí en el referéndum político y financieramente aportó con una retórica muy centrada en el ahorro que supondría, utilizando símbolos como las tijeras o la reducción de asientos. Por otro lado, los partidos más minoritarios fueron los que más se opusieron a esta reforma. Por un lado, la izquierda italiana centró su oposición en la reducción de representación que esta iniciativa supondría, dejando sin voz a un amplio colectivo de ciudadanos y regiones. El partido liberal Aczione también se opuso, defendiendo que solo supondría un mecanismo de propaganda electoral para el Movimiento 5 Estrellas. Por último, el partido europeísta Più Europa fue uno de los más vehementes, argumentando que pondría a Italia a la cola de representatividad de la Unión Europea, que eliminaría el pluralismo político o que haría del Senado una cámara muy poderosa para su pequeño tamaño. De nuevo, el simbolismo vuelve a cobrar especial importancia, utilizando los actores imágenes como guillotinas o la utilización de términos como mutilar para defender el voto negativo. Finalmente, la pandemia por COVID-19 obligó a retrasar el referéndum que en un primer momento se había agendado para el día 29 de marzo. Los italianos votaron finalmente el 20 de septiembre del pasado año 2020, con una participación muy inferior a la esperada antes de la pandemia, en torno al 51,1%, ya que la problemática entró en una fase de declive dado el surgimiento de otros problemas con mayor impacto, como la crisis sanitaria y económica o las consecuencias del COVID.
En cualquier caso, la reforma constitucional de 2020 para la reducción de diputados en Italia supone un paradigma en cómo un asunto se convierte en un problema político que entra en la agenda pública mediante la movilización social de los diferentes agentes y cómo estos articulan sus mensajes y su retórica para posicionarse a favor o en contra.